Hola mujeres hermosas, bienvenidas a Más Allá del Dolor, un espacio donde hablamos con verdad, ciencia y corazón sobre lo que significa vivir con dolor crónico y descubrir que dentro de ti también existe un camino de transformación. Soy Julie Vacías Legarda, terapeuta en procesos de dolor crónico y también una mujer que ha caminado este proceso. Aquí estamos juntas con posibilidades y esperanza. Sé que si estás escuchando esto es porque quizá te has identificado con un cuerpo en alerta. Y no, aquí no te voy a decir los típicos tips de haz más ejercicio o toma más agua o aprende a respirar. Aquí te voy a hablar de lo real, de lo difícil que es incluso despertarse en las mañanas y aún así tener la valentía de hacerlo, estés como estés. Recuerdo que cada mañana en la que despertaba pensaba que despertaba en un infierno, otro día más con dolor, con hipervigilancia y sin ningún tipo de paz. El cambio no fue inmediato, había días en que no soportaba estar en mi cuerpo. Así que lo que te traigo a continuación fueron prácticas que fui incorporando poco a poco para generar en mí la idea de que esto no iba a ser para siempre, para cambiar este chip de cronicidad como una tortura eterna. Así que vamos por ello. El primer punto, volver al presente, solo por hoy. Recuerdo estar viéndome en el espejo muchas veces con las lágrimas corriendo en mi rostro, a veces callando para no cargar a mi madre o a mi hijo con lo que estaba ocurriendo, sacando fuerzas de donde sea para seguir. Recuerdo que en plena pandemia salir a la sala ya era suficiente, a la sala de mi apartamento, y de alguna manera me sentí protegida por no tener que enfrentar el mundo con tanta ansiedad a cuestas. A veces veía a las personas desde mi balcón caminando, personas que salían quizá a caminar cuando ya se había permitido esto, y pensaba en lo maravilloso que debían sentirse por tener una vejiga que funciona correctamente. Pensaba en ellas y yo decía, debe ser muy afortunada y no lo sabe. Eso a mí me tocó muy profundamente porque, como dicen por ahí, no se valora lo que tienes hasta que lo pierdes. Así que la gran tarea era empezar a conectar con ese sentimiento de realmente también ser esa persona afortunada por todo eso que también estaba funcionando de manera perfecta en mi cuerpo. A veces iba caminando y lo que hacía por puro instinto era fijarme en los movimientos de mis pies, en la sensación de mis pisadas, para modificar así la hipervigilancia de lo que estaba mal, para no enfocarme más en ese punto que dolía. Así que el solo por hoy era una de mis frases, verme al espejo y decirme que sí puedo. O mientras me duchaba, darme una autoinstrucción, sobre todo cuando se activaba la red neuronal por defecto que me llevaba a alimentar un bucle de pensamientos totalmente negativos. Por eso, autoinstrucciones a mí misma como cambia, para o ya, era una manera de decirme a mí misma que debía poner fin a ese diálogo interno y reenfocar mi atención a otra cosa y no quedarme en el bucle al que me llevaba nuevamente a concentrarme en esa sensación dolorosa de escozor, de ardor, de pesadez o presión en mi vejiga. Y aquí te dejo una práctica muy concreta. Cuando sientas que tu mente se va al miedo o al futuro, haz esto. Puedes generarte una autoinstrucción. Esto es una técnica de la terapia cognitivo-conductual, que es decir un cambia, para, alto, basta, y hacer un sonido como un chasquido o una palmada que te saquen del estado. Otras de las prácticas es mirar un punto fijo o en tu cuerpo, inhalando profundo en 4 segundos, exhalando en 6 segundos y repetir, solo por hoy estoy aquí. Esto lo puedes hacer por 1, 2 o 3 minutos si no estás acostumbrada a respirar, a llevar la atención a esa respiración. Es una manera de entrenarte.
pero es una de las tantas maneras de entrenar a tu sistema nervioso. Sí, inevitablemente lo que se conoce ahora como el mindfulness es una de las prácticas, no solo las personas que tienen dolor crónico, sino absolutamente todas las personas que podamos conectar con el presente, dada la cultura tan perfeccionista, autoexigente y de presión que nos mantiene totalmente desconectadas de nosotras mismas. Así le enseñamos a nuestro sistema nervioso que ahora mismo no hay peligro. Puedes elegir otro tipo de prácticas, otro tipo de respiraciones. Hay muchísimas, incluso aquí en mi canal hace algún tiempo grabé y explicando muchas técnicas también de la respiración que ayudan muchísimo en ese sentido. Pero finalmente lo que te quiero dejar con este primer punto es la capacidad de reenfocar tu atención a lo que sí está funcionando, a lo que sí está bien, a otras partes del cuerpo que finalmente pueden estar informando esas sensaciones de agrado. Dentro de la terapia, por ejemplo, trabajo mucho el tema de conectar con el placer y las sensaciones agradables que hay en tu cuerpo, porque al estar acostumbradas con tanto dolor, nos olvidamos también de ello. Así que bueno, ahí está este primer punto. Vamos con el segundo, la reconexión somática y la relación con mi cuerpo y el dolor. Bueno, nosotros tenemos una relación con nuestro propio cuerpo y con ese síntoma. Y modificar esa relación, que muchas veces está desde la lucha, a poder aceptarla como parte de este proceso es fundamental. Y no te voy a decir la típica frase de tienes que aprender a vivir con esto, o lo peor, hacerte amiga de ese dolor o ese síntoma. No, para mí fue volver a mí y saber que mi cuerpo era un lenguaje. Agradecerle a mi cuerpo por ese lenguaje fue lo que me llevó a la aceptación, a entender que esto estaba aquí para algo, que en ese momento no lo veía claramente. Sabía que de alguna manera no estaba llegando a mí para hacerme daño como inicialmente lo pensé. Así que entendí en algún punto que debía descubrir el mensaje y trabajar en ello. Eso lo empecé a entender siendo conocedora de prácticas como por ejemplo el lenguaje del síntoma, la somática, que ya lo había estudiado en algún momento. Aquí la práctica es muy simple pero muy profunda. Cuando aparezca el dolor, en lugar de tensarte o pelear con él, lleva tu mano a esa zona donde está ese síntoma. Si es tu pelvis, tu vejiga, tu útero, tu abdomen o cualquier otra parte de tu cuerpo, lleva tu mano a esa zona. Y cierra los ojos. Y en lugar de preguntar qué es lo que está mal, o retroalimentar ese diálogo de lo que de repente podría estar enferma o si tengo X diagnóstico, o ir a ver en tu computador, en Google y buscar todo lo relacionado con ese posible diagnóstico, para y más bien pregúntate, ¿qué necesitas de mí hoy? Pregúntale a tu cuerpo eso, ¿qué necesito hoy? Y dile a tu cuerpo, envíale ese mensaje, acostúmbrate a hablar con ese síntoma y con tu cuerpo y dile, estoy contigo, no te voy a pelear. Esto cambia completamente la respuesta del sistema nervioso porque pasas de la lucha, que es muy propio de tu cerebro de supervivencia, a la presencia, a activar tu corteza prefrontal, que es la que te permite pensar, tomar decisiones, modificar un pensamiento. Y precisamente esto es parte de la neurociencia, hacernos amigas de esta corteza prefrontal, si es como la sintonía, poderla entrenar. Vamos a estar viendo en otros capítulos algunas técnicas o tips también para poder activar esta corteza prefrontal y que de esa manera ir desconectando esta hipervigilancia que es muy propia de la amígdala o nuestro cerebro de supervivencia. Vamos con el tercer punto, el movimiento, la música y la liberación. Bueno,
Como les contaba, llevé más de un año sin salir de casa. Prácticamente yo no me movía, permanecía muy, muy quieta y de por sí la caminata era torturante. El solo movimiento generaba en mí síntomas que no podía controlar y me generaban mucha ansiedad. Había yo desarrollado muchas neuroetiquetas, es decir, esos condicionamientos de que si me movía de cierta manera o si comía algún alimento en especial o si veía cierta persona o cierta imagen, ya estaba condicionada a que mi cuerpo desarrollaba un síntoma específico. Así que claro, esto generó más consecuencias en mí. Ese sedentarismo y esos condicionamientos generaron un dolor pélvico generalizado, más rigidez. El movimiento para mí era totalmente desconocido. Recuerdo que en uno de mis encuentros de esa época, porque yo finalmente, a pesar de que estaba en la pandemia, con síntomas y demás, decidí continuar con mis estudios. Y resulta que en uno de estos encuentros post pandemia ya, donde podíamos ya tener un encuentro físico, que para mí fue también muy sanador encontrarme con estas personas que estaban en una sintonía similar. Resulta que una de ellas, en medio de una danza, me dijo: tú no estás moviendo tus piernas ni tu pelvis. Claro, me había acostumbrado a proteger tanto esa zona y era tan aversiva para mí que yo tenía miedo al movimiento, pero empecé a hacerlo con miedo, y me sentí más libre poco a poco. Y sí, había dolor, más contracción, a veces más escozor, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que estas sensaciones iban disminuyendo, porque empecé también a disfrutarlo, y la rigidez a la que había entrado en mi vida se convirtió en un fluir con ella. Y desde entonces no permito que nadie me quite mi paz. Así que te dejo cómo puedes empezar tú. Por ejemplo, a veces nos desconectamos mucho incluso de nuestra música, ¿no? De esas músicas que nos gusta mucho. A mí me gusta mucho la música de sanación, ¿no? Sobre todo de manifestación, que conecta mucho con lo femenino. Si quieres, te voy a dejar acá en el link cierta música que he escuchado muy sanadora, y si te resuena también puedes escucharla, y empezar a meditar con este tipo de canciones, ¿no? Que no es sentarte, sino hacer un movimiento, la danza, y que no tienes que hacerlo perfecto, solamente dejar que tu cuerpo se mueva, balancearte, respirar, sentir, aunque al principio haya incomodidad. Es enseñarle a tu cuerpo a que en el movimiento tú encuentres esa seguridad. Como les digo, para mí el hecho de caminar ya era retador, salir una cuadra a caminar era retador, hasta que bueno, finalmente, como cualquier miedo, pues empecé a vencer todos estos condicionamientos exponiéndome a ellos. Evitarlos es peor. Y esto es parte de las prácticas dentro de la terapia, cómo nos vamos exponiendo a estas situaciones que nos generan tanto miedo, incluso, por ejemplo, con un simple alimento, ¿no? Es bastante fuerte lo que puedes llegar a sentir y a evitar por miedo al dolor. Entonces, bueno, esto es para que lo tengas en cuenta, a ver si te sientes en resonancia con ello. Bien, otro punto, el cuarto punto, identidad y conciencia. Bueno, aquí tengo que decir algo muy importante, y es que aparte de ser psicóloga clínica, en esta época en donde empezó a hablar mi cuerpo con tanta fuerza, encontré la mística, la espiritualidad, pero no la espiritualidad de la religión que conocía hasta entonces, y con todo el respeto de todos mis oyentes, no se trata de aquí hablar de una religión en especial. Respeto todas las creencias, y quiero decir que soy totalmente creyente en que hay una fuente de amor que ha dado vida a todo esto que conocemos aquí en este mundo terrenal y en el universo. Y para mí encontrar la mística me llevó un paso más allá. No sé si ustedes han escuchado de un gran personaje que se llama Sadhguru.
Pues bueno, yo por cuestiones de la vida empecé a escuchar a este personaje de la India, un gurú que nos enseña el arte de vivir precisamente, y para esas épocas había un curso que se llamaba Ingeniería Interior. Había una opción gratuita para profesionales de la salud y yo no dudé en hacerlo. Esto empezó a modificar mi paradigma, mi creencia de que mi cuerpo fallaría para siempre, porque empecé a entender que yo no era mi cuerpo y que yo no era mi mente, que yo era conciencia, ¿sí? Y resulta que muchas de nosotros nos seguimos identificando con ese cuerpo que está enfermo, ¿sí? Que somos esas personas enfermas. Y yo les digo a muchas de mis consultantes, no eres esa persona enferma, ¿sí? Estás teniendo una experiencia con una enfermedad y con un diagnóstico, pero eres conciencia, eres esencia. Y a veces es un término todavía desconocido o que para muchas resulta extraño, o para personas que son muy de mente racional les resulta abrumador porque necesitan evidencia. Pero finalmente se trata de modificar una creencia que te lleve a ver que tú eres el observador de ti mismo, ¿sí? Y esto empezó a hacer cierta distancia entre la enfermedad y yo. Empecé a ver ese dolor como que estaba ahí, pero no era yo, ¿sí? Esa distancia es importante de practicarla, incluso con tus pensamientos, no solo con el síntoma, ¿no? Entonces, cuando aparece el síntoma o un pensamiento, prueba con decir, esto está pasando en mi mente o está pasando en mi cuerpo, pero no soy yo. ¿Bien? Y desde esta perspectiva, algo que sí o sí debemos aprender a entrenar es nuestra capacidad de observación. Generalmente nuestra observación se hace desde la autocrítica, desde el debería hacer esto, o el debería haberlo vivido así, o el debería haberlo hecho de esta forma. Pero a lo que nos invita este paradigma es observarnos sin juicio, sin miedo. Y esto crea espacio que regula. Bueno, y vamos con el quinto punto. Tiene que ver con el propósito y la coherencia. Entonces, ¿coherencia de qué? ¿Propósito de qué? Pues resulta que yo estaba totalmente desconectada de esto en mi vida, ¿sí? Por eso debía modificar cada una de las creencias obsoletas, salir al mundo y mostrarme en todo mi sentir. Yo era una persona que estaba escondida detrás de una fachada, de una chica juiciosa, que obedecía, que seguía normas. Y así estaba aprendiendo mi experiencia en mi práctica de psicología, pero no me atrevía a dar una voz a esto que era yo y a comunicar desde mi alma. Por tanto, todo esto para mí fue un llamado para mostrarme con todo lo que yo era, con todo mi sentir. Y esto se trataba de empezar a mostrar mi esencia, el autoconocimiento a partir de varias herramientas que también comparto dentro de los procesos terapéuticos, como el eneagrama, el tema de las heridas emocionales, el tema de los septenios como ciclos de vida. Todo eso me fue dando información poco a poco dentro de mis procesos de sanación para poder conocerme, cuál era mi norte, en dónde yo iba a brillar. Así que conectar con este sentido de vida para mí era fundamental. No esperar a estar sana o a dejar de sentir síntomas para poder conectar con ello. Entendí que mi sanación estaba en otro camino, que era empezar primero a conectar con ello para poder sentirme en paz y en ese brillo, y ahí, en ese momento en que mi cuerpo empezara a sintonizarse con esta nueva forma de pensar y de ser, entonces empezaría seguramente el síntoma a apagarse. Y así fue, porque mi cuerpo ya no estaba en alerta, estaba en disfrute, estaba en placer. Bien, aquí hay cosas mucho más de fondo, por ejemplo, el tema de la culpa que muchas veces sentimos
ante el propio placer, y eso es lo que nos lleva a desconectarnos, a autosabotearnos muchas veces, ¿no? Entonces aquí está una pequeña guía también para empezar a conectar con ello, y es preguntarte si estás tú viviendo en este momento conectada con tu esencia, con tu propósito, con lo que realmente disfrutas, o esto es una invitación, esta experiencia con la enfermedad, con tus síntomas, a cambiar algo en tu vida. ¿Sí? ¿Qué parte de ti tal vez estás escondiendo que no ha salido a la luz? ¿Y qué pequeño paso puedes empezar a dar hoy para conectar con ello? Puede que haya respuestas que encuentres y puede que todavía haya muchas preguntas. Y si aún estás en las preguntas, como dice un autor que leo y he leído mucho que se llama Jeff Foster, a veces reposar en la pregunta puede ser suficiente por el momento, porque estamos tan afanados de que queremos saberlo todo que finalmente seguimos activando nuestro cuerpo en alerta. Así que aquí se trata de reposar en esas preguntas, de reposar en nuestra imperfección, de reposar en la incertidumbre y mientras tanto ir alimentando esta coherencia poco a poco en la pausa que requiere nuestro día a día. Bien, estas son las formas en las que quería compartirte que he logrado estabilizar mi sistema nervioso a lo largo del tiempo, porque este no es un tema de un ejercicio de hoy, solo para hoy. Esto es un tema de conciencia diario, aun cuando los síntomas no estén, aun cuando los síntomas ya se hayan ido. Porque esto no quiere decir que una vez logrado no se vuelva a desregular, pero el hecho que despiertes una conciencia, la nutres y la sostengas, puede modificar esas sensaciones de miedo mucho más rápido que antes. Y es precisamente conectar con todo lo contrario, ¿no? Aprender a conectar con el amor que vive en ti. Así que si este episodio ha resonado contigo, compártelo, dale like, sígueme para el próximo episodio porque vamos a hablar de algo muy específico que me han preguntado mucho y es el tema de la hipervigilancia con la sintomatología. Vamos a ver un poquito más sobre ello, así que gracias por estar aquí. Recuerda, juntas con posibilidades y esperanza siempre podemos ir más allá del dolor. Gracias.